Esta semana en la radio hemos hablado de mitología y lo hemos hecho a través de tres preguntas que quiero compartir y mirar de al menos hilvanar un poco, no responder, pero sí hilvanar un poco y ver hacia dónde nos llevan. La primera pregunta es si los mitos siguen estando vigentes en nuestro presente, es decir, si siguen estando vivos, si siguen teniendo fuerza motivadora y qué quiere decir que estén vivos. La segunda es si el ser humano, van ligadas, la segunda es si el ser humano es tan racional como le gustaría. Y finalmente, la tercera pregunta es por qué están tan en auge las series y qué relación tienen con los mitos. Respecto a la primera pregunta, contextualizar que la civilización occidental, de una forma muy evidente, se ha presentado desde lo que ha considerado sus orígenes como la única civilización o la civilización paradigmática o modélica, justamente por ser la civilización que se aposenta sobre la racionalidad del ser humano, sobre la razón, y por tanto se ha distanciado de aquellas otras culturas que ha nombrado como bárbaras y que ha colocado por debajo de ella, justamente por no tener este elemento racional. Aquellos que habéis estudiado algo de filosofía, generalmente se explica la filosofía, los orígenes de la filosofía con el famoso paso del mito al logos. Bien, es evidente que esta narración, esta voluntad de identificarse con la razón de la civilización occidental y de la filosofía también occidental, paradójicamente lo que ha construido es un mito. Es decir, la filosofía se explica a sí misma, igual que la civilización occidental, a través de un mito que tiene que ver con el entender que el ser humano es un ser racional y que la civilización europea occidental es una civilización racional. Bien, esa es paradójicamente un mito y que tiene que ver con el hecho de no ser conscientes de lo vivos y lo permanentes que están los mitos y la ligazón tan íntima que tienen con el ser humano. Entender así cómo se ha construido la civilización occidental y cómo de importante para nosotros es el identificarnos como seres racionales por la seguridad que nos ofrece esta pauta de coordenadas que podemos controlar y que nos da la razón, pues bien, desdice un poco el hecho de entender que esta manera de vernos a nosotros mismos es un mito y que por tanto estaría muy bien poder ensanchar la mirada que tenemos respecto al ser humano, respecto a nosotros mismos, para no únicamente entendernos como seres racionales, sino que además de seres racionales, también somos seres narrativos, seres mitopoéticos y seres, por tanto, que necesitamos de unas narraciones que no tienen por qué ser tan racionales como a nosotros nos gustaría, pero que esas narraciones nos ofrecen un marco de referencias, unas pautas de comportamiento, nos otorgan un conjunto de significados, de ritos, que es importante volver a tener en cuenta para, eh, para volver a resignificar nuestro presente, pero para especialmente no caer en la ceguera en la que estamos en nuestro presente de pensar que no vivimos a través de ningún mito, que vivimos únicamente gracias a nuestra capacidad racional. Porque lo que conseguimos, digamos, creyendo que vivimos a través de la razón, es no darnos cuenta del paradigma narrativo que hemos construido y que como paradigma narrativo es contingente, es parcial y es, como diré después, metafórico. Es importante volver a recuperar la dimensión mitopoética del ser humano porque es la que nos va a permitir darnos cuenta
de que nuestra relación con el mundo, nuestra relación con nosotros mismos, siempre está mediada por la metáfora, siempre está mediada por aquello que no es literal y que nos abre, por tanto, la puerta a lo simbólico, a la necesidad de interpretar, a la necesidad hermenéutica respecto a esas interpretaciones, a la necesidad de analizar esas interpretaciones, pero también a nuestra capacidad creativa, es decir, nosotros no dejamos de ser directores de cine de una película, nuestra vida, de la que no tenemos un control absoluto, pero sí que tenemos unos ciertos guiones a través de las que vivimos esa película, ¿no? Tenemos guiones que pueden ser, por ejemplo, el de esperar nuestro príncipe azul, guiones que tienen que ver con el mito de Sísifo de estar ocupados permanentemente en el trabajo, el guión de la realización personal o el guión de la objetividad y de la metodología científica. Esos guiones no dejan de ser mitos a través de los que interpretamos la realidad, que si los damos por hechos, si los damos por literales, si los damos por reales, objetivos o racionales, nos estamos perdiendo la posibilidad de entenderlos como metáforas y a través de lo metafórico nos estamos olvidando nuestra capacidad interpretativa y nuestra capacidad de enriquecernos a través de las narraciones que nos hacen vivir de una manera muy determinada. Junto con eso, voy un poco rápido, tenéis el audio en la web. Junto con eso, preguntar por qué las series están tan en auge. Bueno, aquí, digamos, no hay una respuesta única, sino que hay un conjunto de respuestas para responder a la pregunta. La primera de ellas, la más obvia, porque necesitamos desconectar. Creo que eso ya es una respuesta que nos debería hacer pensar de esta urgencia en nuestra necesidad de desconexión, que tiene que ver con un polo que se retroalimenta con el otro polo, que es el de estar permanentemente en movimiento en nuestro día a día, con este sin parar, y que únicamente encontramos reposo en esto que llamamos desconexión, que es poner la cabeza en otro lado, en una serie que nos permite salir de nosotros, pero como veremos, debido a la urgencia y debido a esta necesidad, nos hace salir de nosotros de una manera un tanto enajenadora. También me gustaría entender que el auge de las series también se debe a un cambio de percepción en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Allí os invito a leer Byung-Chul Han, que en esta temática también es una referencia, que habla del cambio de la percepción simbólica a través de lo que antes éramos capaces de ver, entre otras cosas, lo mitológico, pero también aquellas estructuras de la realidad que nos daban estabilidad y que nos daban una sensación de permanencia y de duración, la estamos cambiando por una percepción más serial que tiene más puesta la mirada en una novedad, en la necesidad de una novedad continua. Y eso es lo que nos dan las series, una novedad continua que se enlaza con la posibilidad de vivir a través de las series experiencias a bajo coste emocional, con poca implicación. Es decir, las series nos ofrecen vivir experiencias sin estar implicados, digamos, y nuestra necesidad de vivir experiencias a través de la pantalla tiene que ver con nuestra carencia de experiencias vitales, es decir, de nuestro empobrecimiento en cuanto a las experiencias vitales y cómo vamos a buscarlas a la pantalla para encontrar esa vibración emocional que, junto a la continua novedad de nuestra forma de percibir, es lo que permite empezar a entender ese consumo bulímico de las series a la que muchas veces nos abocan las propias plataformas de consumo. Y finalmente también me gustaría entender el consumo de series, porque las series nos están ofreciendo mitos, nos están ofreciendo como mínimo la estructura común a todos los mitos, el monomito, que tiene que ver con, a través de la serie, poder ver
la vida de los personajes desde una distancia que respecto a nosotros mismos no tenemos y que para nosotros como seres humanos es muy agradable poder ver un monomito en todas sus fases, en el inicio, en el desarrollo y en el final. Y eso nos lo da las series. Las series nos ofrecen viajes, los viajes de los personajes, que a través de la trama de las series van pudiendo solventar sus problemáticas y gracias a solventar sus problemáticas van cambiando su forma de ser, su forma de entender el mundo o su forma de relacionarnos. Las series, por tanto, nos ofrecen el camino del héroe, el camino mitológico, y las consumimos para comprender muchas de las cosas que nos pasan a nosotros sin poner mucha atención. Es decir, lo hacemos de una forma como muy automática, muy inconsciente, y estaría muy bien poner el foco de atención en esa estructura que nos ofrecen las series que tanto tiene que ver con nuestra vida y que es el de considerar nuestra vida como un viaje de autoconocimiento que creo que podemos recuperar, que creo que nos podemos apropiar de esta invitación a entender nuestra vida como un monomito, más allá de lo que veamos en las series, pero enriqueciéndonos gracias a ellas a través de otro tipo de consumo, de un consumo que sea más lento, de un consumo que sea más consciente, de un consumo que no sea consumo, que sea un gozar del arte, que no dejan de ser eh, las series, y intentando combinar la percepción simbólica con la percepción serial a la que estamos más acostumbrados. Por último, en la radio, he recomendado el libro de Joseph Campbell titulado, En busca de la felicidad. Titulado En busca de la felicidad, que justamente habla del monomito y de cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Si queréis escuchar el podcast entero, lo encontraréis en la web. Un abrazo.